Hola, buenos días. Esto es Ana Script Guide. Yo soy Ana Rodríguez. Vamos a ver si entra Raúl Manola y le puedo invitar por aquí, puesto que el otro sistema hoy no quiere funcionar. Ahora sí. Buenos días. O sea, Sí, 20 minutos de intento. eh, Hoy Instagram no quería trabajar. bueno, seguramente habrá hecho algo mal la primera vez que hago esto. No, no creo, no te preocupes. A Mm, veces pasa, no te preocupes. No. Al final lo conseguimos, que es lo más importante. Pero mm. hay veces que digo, Dios mío, por Dios, que normalmente tarda 30 menos, 10 segundos y ya estamos hablando. Pero bueno, Mm. Bueno, buenos días. es la primera vez que hago esto y como decía mi padre, todo lo que se hace la primera vez es difícil. No sé si he Sí, hecho algo mal o no no sé qué ha creo. fallado. No creo. Sencillamente hay veces que, ay, mira, otra vez se vuelve a trabar. Vamos a ver. A ver. Bien, Otra otra vez. vez. Se volvió, se trabó, no sé, cosas de la tecnología que no, ahí son misterios por resolver. Bueno, Raúl, muchísimas gracias por acceder a esta entrevista. Y bueno, gracias por estar aquí, por la paciencia, que bueno, no es ni culpa tuya ni culpa mía, porque al final son cosas que no tenemos mucho control sobre ellas.
Pero bueno, vamos a empezar ya. Son las 9:22 de la mañana aquí en Canarias, las 10:22 en la península. ¿Dónde estás, Raúl? Estoy en San Lorenzo del Escorial, Madrid. Ajá, vale, vale. Bueno, vives ahí, Sí. en el Escorial. Vale, fantástico. Bueno, pues Raúl, yo siempre hago tres preguntas y después ya podemos expandir a hablar con lo que te apetezca de tu trayectoria, de tu música, de... Pero la primera pregunta es de dónde eres. La segunda es si vienes de una familia musical. Y la tercera, y con eso no quiero decir que tus padres fueran músicos. Y la tercera, ¿cómo, por qué y cuándo empezaste tú en la música? Bueno, vamos con la primera. ¿De dónde eres? Bueno, pues mira, soy finlandés. Nací en Sí. Argentina. Mis padres estuvieron allí viviendo unos años, pero los años importantes, digamos, desde los 6 hasta los 22, viví en Finlandia. Vale, o sea que tienes como la doble nacionalidad de alguna manera. Podría tener, pero Doble, en la práctica no la tengo, pero podría tenerla. Sí. sí. Bueno, quiero decir que tienes las dos culturas. Creciste de alguna manera, pero tus padres son finlandeses. Sí. Vale, entonces en casa no, desde los 6 hasta los 22 no hablaron español, imagino. O sí, o No, no, no. no, finlandés. Sí. Pero los primeros 6 años de tu vida sí tuviste una introducción Bueno, a... estuvimos también viviendo en París durante 3 años. Vale, vale. O sea que tienes tres idiomas. Bueno, en principio sí. Para Qué bueno, empezar. qué bueno. Bueno, pues entonces cuéntame si vienes de una familia musical y con eso quiero decir que si se oía mucha música en tu casa o si había alguien que tocara algún instrumento o no sé, cuéntame un Bueno, poquito. pues mira, mi abuelo materno era organista de iglesia Ok. y él nos regaló un piano, porque también vendía pianos. Vivían en el campo, cerca de una ciudad pequeña. Y él vivía, o sea, vendía pianos en su casa, desde su casa para la gente era, digamos, representante de un fabricante de pianos. Y él nos regaló un piano cuando yo tenía 8 años o algo así. Entonces, mi hermano y yo empezamos los dos con piano, clases de piano, cosa que a mí nunca me gustó demasiado. Ya. Pero mi madre no tocaba ningún instrumento, pero sí le gustaba la música y yo vivía con mi madre, con mi hermano, porque mis padres se separaron, yo tenía 6 años. Pero sí teníamos un tocadisco, teníamos discos y sí escuchábamos música. Vale. Bueno, entonces, pero hubo música en casa, hubo piano, entonces, bueno, Sí. tuviste una introducción, vamos a decir, a la música temprano. Y después, bueno, ¿y cómo te metes con la guitarra? Bueno, mira, es que me recuerdo una cosa. Mi madre sí solía de chico cantarnos Ah, canciones típicas y para dormirme. Y yo recuerdo concretamente había una canción que era muy triste, como la música, ella venía de la parte oriental de Finlandia, de Karelia, y toda la música ahí es en música muy melancólica, música en modo menor. Y había una canción que siempre le pedía que me cantara, pero nunca llegó hasta el final porque yo ya estaba llorando, era tan triste, pero luego al otro día sí le pedí otra vez, cántame esa canción triste y nunca llegó al final. Y no fue hasta, digamos, edad adulta que yo me enteré que la canción tenía un final feliz, porque nunca llegó a la última estrofa, porque yo le dije para allá que estoy llorando. Y, bueno, la guitarra la descubrí a los 11 años en una fiesta con los compañeros de clase, en casa de uno de los compañeros, que se hacía este tipo de fiestas, que en casa de todo el mundo, pues.
a casa de alguien que tuviera una casa así más o menos grande. Y había una guitarra, era una guitarra Yamaha, una guitarra clásica, y la vi, me pareció muy bonita y la agarré y intentaba tocar una melodía, algo así, en una sola cuerda. Entonces había bueno, la sensación me gustó de la guitarra, de cómo la agarras y eso. Pero luego había un compañero que me decía, así no se toca, tú no sabes tocar. Y eso, yo no le dije nada, pero en ese momento yo decidí, yo quiero tocar la guitarra, yo quiero aprender, no quiero que me vuelvan a decir eso. Y así, y bueno, y entonces, ¿qué hiciste para Pues, poder? pues se lo dije a mi madre que quiero tocar la guitarra. Y mi abuelo, el organista, pues compró una guitarra barata, que era una guitarra española de cuerda de nylon. Y, y luego en una tienda de música mi madre se enteró que había un señor, un guitarrista que daba clases grupales, que no eran caras. Y Ajá. me apuntó a eso. Estuve ahí solo un par de meses, luego ya llegó el verano, yo por mi cuenta, y después del verano ya esas clases ya no existían, pero ese señor daba clases particulares. Y resultó que este señor, que se llamaba Ingmar Englund, era uno de los pioneros del jazz en Finlandia, que el hombre ya estaba retirado y un señor mayor, no sé, que tendría 70 años, no sé. Y él ya me orientó más hacia el jazz. Con 11 años. Sí. Bueno, ya 11 ahí ya cumplí 12 años. Bueno, Y 11 a 12. partir de, sí, a partir de ahí ya como que me introdujo más la guitarra de jazz. Y a partir de ahí, imagino que ya, bueno, tengo entendido que con 18 años decían que eras un prodigio Pues de- no lo sé, no sé, pero tengo una grabación que hice, tengo algunas grabaciones que hice en el instituto. Era un instituto de música, que era una cosa nueva. Y yo entré allí y en el sótano tenían un estudio. Entonces, yo tengo algunas grabaciones de esa época, que era a principios de los años 80. Y, o sea, que tengo pruebas de cómo toqué en esa. Tengo unos temas que toqué con otro guitarrista que teníamos un dúo y luego una grabación que hice yo solo, conmigo mismo. Primero grabando una guitarra y luego grabando otra guitarra encima, ya improvisando. Y la verdad que a mí me parece que está muy bien. Pues mira, si te parece a ti, imagínate a los demás. Bueno, entonces, cuál fue qué es lo que hiciste a partir de ahí? ¿Seguiste con este señor y después me estás No, diciendo que te sí. metiste en una escuela de música? Sí, bueno, seguí con este señor y yo creo que durante un año o dos, no recuerdo. Pero luego me enteré también, o mi madre se enteró que había como una escuela de música pop y música jazz, no era un conservatorio, ahora sí es un conservatorio, tiene estatus de conservatorio, pero era como una escuela de música, digamos, músicas modernas, como se llamarían aquí. Sí, sí. Y conseguí entrar allí y ahí ya tuve otro profesor que fue muy importante para mí porque fue joven, yo fue uno de sus primeros alumnos. Él, digamos, él mismo había estudiado allí y él ya me introdujo a otras cosas más modernas, porque el señor mayor es ahora, digamos, un jazz muy antiguo, muy de los principios, pero este hombre que se llama Peter Lersche, que es uno de los mejores guitarristas hoy de Finlandia, y él ya me introdujo a cosas que me interesaban más y me hizo descubrir también cosas así. Fue muy importante para mí. Vale, ¿y eso con qué edad fue más o menos? Eso fue desde los 14 hasta los 16, porque a los 16 ya entré en el instituto.
y dejé el otro porque se me iba mucho, me pillaba muy mal el transporte y se me iban muchas horas y la parte teórica no me interesaba tanto. Y luego fui al instituto y este mismo hombre estaba allí de profesor. No sé, seguía con la clase de guitarra con él allí en ese sitio, en el instituto. Pero este instituto me dices que era un instituto de música. Sí, sí, o sea, yo hice el bachillerato de música, Vale, vale. Qué guay. porque fue una cosa nueva allí. Y aquí en España creo que todavía no existe bachillerato de música. No, hay un bachillerato de artes escénicas Sí. que tiene una asignatura que es música, pero que realmente es como muy teórica. Mm. Te hablan de música, ponen música, te hablan, y te lo digo porque uno de mis hijos hizo este bachiller, Mm. eh, pero no hicieron, o sea, lo que es música real, lo único es la flauta dulce, que para mí es el instrumento más terrible que existe en la faz de la tierra, porque suena fatal si no la sabes tocar y si la sabes tocar tampoco suena tan bien, o sea, deberían de tener otro tipo de instrumentos, piano, guitarra, lo que sea en las escuelas, pero bueno, en fin, esto es España y España está así desde hace años, lamentablemente, que no le ponen muchísima importancia a la música ni a la cultura en general. Es como lo último, ¿no? Y eso es lo único que tenemos aquí, por lo menos en Tenerife, no sé lo que será en la península, imagino que también, artes escénicas, un poco de teatro, un poco de historia, un poco de música teórica y poco más. Es Creo así. que sí. Así que tiene mucha suerte en Finlandia y otros países que tienen, europeos que tienen esta oportunidad para los músicos jóvenes, ¿no? De poder estudiar con tan temprana edad, desde los 16 me dices que estabas ya en este instituto. Sí. Bueno, y entonces, bueno, cuéntame un poquito cómo fue la trayectoria hasta llegar hasta donde estamos hoy. Bueno, pues en esa época yo pues tenía compañeros le gustaba el jazz, tocaban el jazz y a mí también. Y pues tocamos juntos. Yo siempre, casi siempre llevaba la guitarra, en los recreos pues nos metíamos en donde pudiéramos para tocar, siempre con la guitarra. Eh, de esta manera hasta después de terminar el bachillerato, vi a Paco de Lucía tocar con el trío de guitarras, con John McLaughlin y Al Di Meola. Y me interesé por el flamenco, por la guitarra española, pero no fue el punto decisivo, sino el punto decisivo fue un día en casa de mi padre, que su segunda mujer había estado viviendo en Madrid un par de años y seguramente pues alguien le habría regalado un disco, que encontré este disco que era un disco de flamenco, de cante flamenco, de un cantador que se llamaba El Chato de la Isla, y con la guitarra de Ramón de Algeciras, que era el hermano mayor de Paco. Y yo pongo ese disco, y ese disco fue una revelación para mí. Y lo escucho y como que siento algo, como una experiencia espiritual, diría yo, que en ese momento yo supe que eso es lo que tenía que hacer. Y ahí pues cambió mi vida radicalmente. Pues estuve un tiempo que me puse a estudiar o intentar estudiar flamenco porque tampoco había mucha gente que tocara allí flamenco. Sí había algunos guitarristas y me juntaba con ellos y con las personas diga, que tuvieran material, discos.
Y así empecé, y ya pronto después de eso, ya de meterme en el flamenco, perdí el interés al jazz y lo otro, porque solo quería oír flamenco y tocar. Sí, bueno, el flamenco yo lo considero un tipo de, entre comillas, jazz, o sea, es una música muy especial. El Y, flamenco tiene mucha fuerza expresiva, como todas las músicas de raíz tienen, tienen mucha fuerza expresiva. Y el flamenco es una cultura muy singular en Europa y en el mundo. Y a mí pero, me- ¿y esto cuándo fue? ¿Con qué edad tenías en este momento que escuchaste este disco? yo tenía 19 años. 19. O sea, ya habías terminado el instituto, más o menos, ¿sí? Y de repente oyes esto y ya cambia tu perspectiva sobre lo que quieres tocar. Pues sí. ¿Y cómo haces para ya meterte de pleno en Finlandia? O sea, estuviste... Pues mira, coincidió de que yo me fui de mi casa. Me mudé, conocí un tipo que vivía en una casa de madera, allí en Helsinki, en bicicleta a 20 minutos del centro. Pero era como vivir en el campo, porque era, digamos, un bosque, un camino de tierra y esta casa de madera que no tenía electricidad, pero no tenía agua corriente ni nada, nada de eso. Había un pozo allí a la otra punta de ese camino de tierra y entonces lo bueno que tenía que no había vecinos. Este hombre vivía en la parte de arriba, pero estaba mucho tiempo de viaje. Entonces yo tenía ahí, yo podía tocar y escuchar toda la noche, estar, y no había vecinos que se molestaran. Entonces yo estaba, desde que me levanté hasta que me acosté, si no estaba tocando la guitarra, estaba escuchando los pocos discos que tenía de flamenco, de cante flamenco siempre. O sea, era el cante lo que te atrajo realmente, no, no Bueno, tanto. tanto la guitarra, pero la guitarra también, pero el cante también. Y yo escuchaba, porque es que escuchar guitarra solista es como que lo escuchas para enterarte qué es lo que está pasando. Es distinto, escuchar el cante mm, no es una cosa tan técnica, es una cosa más emocional, porque como no entendí, al principio no entendía nada, no entendía lo que hacía el guitarrista, no entendía qué- cómo funciona esa música, no sabía nada de eso, entonces no había ningún aspecto intelectual cuando yo escuchaba, era solamente emocional, y eso era algo como muy fuerte escuchar una música que le escuchas solamente desde el punto de vista emocional. Hasta luego que intentaba sacar lo que hacía el guitarrista. Y luego conocí un guitarrista de allí que me enseñó algunas cosas, me hizo ver cómo funciona. ¿Pero un guitarrista finlandés o un guitarrista Sí, sí, finlandés que tocaba flamenco? sí. ¿Y cómo había aprendido él? Pues eso no, eso ya no lo sé. Yo creo que había viajado mucho a España, todos los veranos, seguramente. Todos los que eran aficionados allí en esa época, pues en verano, pues siempre viajaban a España para Vale. pasar las vacaciones y para ir a lo mejor tomar clases con alguien, o para ir a los festivales que había en esa época, de estos festivales en Andalucía que empiezan a las 11 de la noche y duran hasta las 7 8 de la mañana. Madre mía. Bueno, ¿y tú qué haces para, aparte de las clases con este señor, te vienes a España cuándo para vivir?
Eso fue en el año 86, la primera ocasión que tuve. eh, Pues salí un 7 de agosto de 1986, cogí un autobús desde la estación de autobuses de Helsinki y me bajé del autobús el domingo 10 de agosto en Barcelona. Madre mía, Imagínate Barcelona a las 9 de la mañana, un domingo en agosto, en esa época, que no había nadie, todo estaba cerrado. madre mía. Y pocos días después ya pues llego a Andalucía, el 14 de agosto, Puente Genil, que es un pueblo de Córdoba, siempre esa noche hacen un festival de cante. Y fue el primer festival que vi, que eso me enteré por justamente este guitarrista finlandés. Y los encontré allí, había quedado con ellos allí. Y en ese festival, fíjate, estaba Camarón, estaba Manuel Mairena, estaba Fozorito, estaba Luis de Córdoba, estaban muchos de los grandes cantadores de esa época. ¿Y cómo decidiste quedarte? No es que ¿En ese yo, momento volviste a Finlandia después del festival? no, no, pues fíjate cómo son las cosas. Yo realmente no decidí nada. Yo fue como tirarme al río y el corriente me Te llevó. llevó. En esa época, yo pasé un par de días en un pueblo de Valencia, que tenía otro amigo, otro músico de Finlandia que estaban allí. Y después cogí el tren, el tren de Valencia a Puente Genil es una noche entera, salió a las 10 de la noche y llegó a Puente Genil a las 8 de la mañana. Entonces era un tren de estos antiguos con compartimentos, de estos de para 6 u 8 personas. Y ahí, justo en ese compartimento, había un hombre de un pueblo de Córdoba, pero que vivía en Marsella, Francia, y que le gustaba mucho el flamenco. Y yo tenía una guitarra y como el viaje era tan largo, pues yo saqué la guitarra y toqué algo y él me preguntó si al día siguiente tenía algo. Y yo dije que no tenía nada y él me invitó a Elizabeth, hay una fiesta y que vente a Córdoba y yo te recojo y te llevo a ese sitio. Y así lo hice. Entonces, y al otro día, que fue como después de 3 noches tres días, 3 noches sin dormir, me lleva a un hostal que era de un amigo suyo. Y esto fue en como una barriada de Córdoba que se llama Alcolea. Y me llevo allí y ahí me quedé un tiempo en ese sitio. Y ahí ya decidí que pues no voy a volver. Tenía un billete que estaba válido la vuelta abierta durante 6 meses. Y creo recordar que antes de que ese otoño me fui a Finlandia, usé ese billete, pero volví ya en avión con más cosas que yo viajé con una guitarra y un bolso aquí en el hombro, que ese fue todo el equipaje que tenía. Madre mía. O sea, estuviste 6 meses en plan muy hippie. Con lo, co- Prácticamente con lo opuesto. Madre mía. Bueno, ¿y qué hacías para subsistir? O sea, ¿tenías trabajo? ¿Trabajaste ¿cómo hiciste? Bueno, tenía dinero que había ido guardando. Y luego también mi padre me ayudaba, pero yo lo cierto es que yo tenía como 3.000 pesetas más o menos para el mes, después de pagar el alquiler para, para vivir con eso. Yo tenía gasto. No me acuerdo. ¿Se podía Bueno, con 3.000 pesetas? no.
No. No. Pero como luego yo tenía la duda que yo tenía. El fin de ese viaje era, yo quería encontrar cantadores, yo quería acompañar al cante. Entonces mi duda era, ¿cómo voy a encontrar, dónde voy a encontrar a los cantadores? Pero ese problema también se solucionó de una manera, digamos, inesperada, que en ese hostal donde estaba, donde me llevó a este hombre del que conocí en el tren, después de un par de días, estoy allí por la noche, estoy en el bar y me pregunta el que llevaba el bar, me pregunta, me dice, oye Rubio, tú tocas la guitarra, ¿verdad? Que me habían escuchado y yo dije que sí, y me preguntó si quería tocar en la terraza que tenían como un pequeño escenario y dos sillas, dos micros, un pequeño PA. No sé para qué, pero yo dije que vale. Yo tenía un repertorio que en esa época, en ese momento llevaba 3 años estudiando flamenco por mi cuenta. Y me senté allí en la silla y me puse a tocar y mi repertorio de flamenco. Y después de, no sé, 15 minutos, 20 minutos, se levanta un hombre y se sienta a mi lado y me dice, pon la cejilla al 5 y toca por soleá. Y esa fue la primera vez que acompañé a un cantador. Qué maravilla. Y encima de un escenario. Y luego me dijo, ponla al 3, toca por tientos. Y así hizo unos cuantos de cante. Y, y así no tuve yo que encontrar a los cantores, sino que ellos me Sí, encontraron a mí. sí, sí, Entonces, sí. otra vez, ya, pues me dijo, ahora vamos a un sitio, vente con nosotros, vamos a un sitio ahí. Y a través de él conocí otro cantador también de Córdoba, que eran aficionados, pero eran aficionados muy buenos, que cantaban muy bien. Y yo tuve la suerte de eso que suena un tópico, el flamenco como forma de vivir, pero yo realmente mm, tuve la suerte de vivir esa experiencia, porque después a través de este hombre conocí a un señor que tenía en la judería de Córdoba tenía como un palacio o un chalet, pero sí, estaba sin terminar y ellos vivían en un piso enfrente. Y un día me preguntan si yo quería, había una habitación y lo otro era como sin terminar, un patio muy grande al aire libre, una piscina, muchas habitaciones, pero no había, solo tenía rejas en la ventana, no había ventanas, ni había puertas, había una cocina y al final pues yo me quedé allí. Y eso fue una gran suerte porque allí se podía tocar y cantar a cualquier hora del día. Entonces, como sabían estos aficionados, estos cantadores que te comenté, sabían que yo estaba allí, que yo estaba siempre allí, y lo mismo llegaban a las 11 de la mañana que a las 5 de la tarde que a las 2 de la madrugada, llamando a la puerta, y venía un cantador o venían dos, y una cosa muy importante, siempre venían dos escuchantes. Dos, nunca venían solos, siempre venían con dos y una bolsa con una cerveza y una patata fritas, porque mm, era muy importante de que vinieran dos personas como público, porque si está el guitarrista y el cantador, entonces es un ensayo. Pero si vienen dos, que son nada más, son entendidos, son colegas, pero son entendidos, entonces ya no es un ensayo, ya es de verdad. Y Qué así como funciona, digamos, el concepto de reunión flamenca. Y si hay dos cantadores, mejor aún, porque entonces hay una competencia entre ellos. Y se pican y como que la cosa hay más electricidad y más. sí, 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 más intensidad, sí. Qué bueno, Y esa, qué y esa fue, maravilla esa fue, de esa, ambiente. sí, esa fue mi universidad del flamenco. Pues la mejor, la más. O sea, yo creo que así es como
así es como se forman los guitarristas de flamenco, realmente. Sí, hoy en día es muy difícil, hoy en día ya no existe No, eso. pero entonces sí. Entonces sí, y no Era había... una cosa muy orgánica, o sea, Mm, mm, reuniones en casa, reuniones entre amigos, desde chiquititos ahí tocando y cantando mm. y así. Muy orgánico. Y tu forma de aprender también muy orgánica. Pues O sea, sí, básicamente aprendiste sobre la marcha. sí, y no había mucha, y tampoco había las distracciones que hay hoy, ¿sabes? De que no había móviles, no había nada Claro. de esto. Entonces te vas por ahí nadie te va a controlar y nadie te va a llamar y te vas, muchas veces luego vamos, aparte de estar donde yo vivía, pues íbamos a otro sitio, a un bar, a una terraza, que había más gente y estos cantadores podían cantar toda la noche hasta quedarse literalmente mudos. Y no cantaban no por dinero, sino que por la necesidad de hacerlo, que era su forma de comunicar, su forma de sacar algo para afuera, que, ¿sabes? Que para hacerse sentir vivos. Qué maravilla. Bueno, yo cantar toda la noche no lo recomiendo a nadie porque eso es una barbaridad, pero bueno, supongo que Y cantar tendría. flamenco, con lo duro que es cantar flamenco. Exactamente, o sea, Mm. eso tiene que ser no sé, pero claro, estarían curtidos, como quien dice, ¿no? Estaban cantando todo el día, todo el día, todo el día, entonces lo tenían muy en forma. No, pero Eh, había veces que se tuvieron que parar porque ya se quedaban ya, mudos, ya se ya no quedaban. salía la voz. No, entonces ahí es peligro. Mm. Eso no lo recomiendo, pero bueno, son locuras que uno hace cuando no. Yo no recomendaría a nadie hacer eso porque de verdad que te puedes quedar después sin, te puedes hacer muchísimo daño, ¿no? En las cuerdas. Y solo tienes estas cuerdas, o sea, no las puedes cambiar. Entonces, un poco peligroso lo que hacían, pero bueno, sí, entiendo el concepto de querer cantar hasta que no, cantar y cantar y cantar. Bueno, y especialmente ese tipo de música que es tan emocional. Mm. Bueno, entonces, ¿estuviste cuánto tiempo en ese plan? Viviendo en esa casa. Estuve unos 3 años y luego conocí una chica, me hice de novios con ella y después de 3 años fuimos un año a Finlandia y después volvimos a Córdoba. Ese año de Finlandia también fue importante porque fue la primera vez que yo empecé a actuar como ya en Finlandia como guitarrista de flamenco, guitarrista solista. Aunque durante mis tiempos en Córdoba también eh, hice algunas actuaciones pagadas, ¿no? Y fuimos a algunos concursos y algunos pequeños festivales allí locales pero como guitarrista solista, como hacer una actuación completa, que se supone que son 2 veces 45 minutos tocando flamenco. Y mi novia, que cantaba también un poco, no era realmente una cantadora de flamenco, pero sí podía cantar algunas cosas. Entonces, empecé durante ese año, empecé a dar conciertos o recitales de guitarra flamenca. Qué Y, bien. y luego volvimos y luego pues seguía con... En Córdoba. Sí, un año más en Córdoba, luego nuevamente volvimos a Finlandia, donde ya estuvimos prácticamente desde el 91 hasta el 2003, que en 2003 volví a España.
Vale, o sea, ¿y qué hiciste durante esos años en Finlandia? Pues ¿Trabajaste de guitarrista, de sí, flamenco? sí, bueno, yo trabajé de todo esto, aparte de la música. Estuve muchos años de conserje en una escuela, lo cual estuvo bien porque vivíamos había un apartamento en el mismo edificio y no había vecinos. Entonces, otra vez podíamos tocar y cantar cualquier hora del día. Pero a la vez formé un grupo de flamenco como lo que se diría ahora un combo flamenco, con percusión, flauta, guitarra y voz. En esa época, fíjate, en el año 92 salió la película Sevillanos de Carlos Saura. Y luego en el 95 salió la película Flamenco. Entonces, a través de eso hubo yo creo que por lo menos en Europa, a lo mejor de manera mundial, un boom de flamenco, de que los años 90 había mucha demanda, la gente quería ver actuaciones de flamenco. Entonces, vivíamos en Helsinki y todos los meses teníamos una cantidad importante de actuaciones también. Qué guay, qué guay. Y qué suerte la tuya que siempre te tocó vivir, o bueno, no sé ahora, pero, pero en estos primeros años, por donde fueras, ibas a casa que sin buscarlas, de repente no tenías vecinos, eso es un lujo. Sí, 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 la verdad que sí. Aunque las casas no, bueno, las primeras dos casas no fueran lo más ideal, pero yo creo que, bueno, la primera que no tenía agua potable para mí no es... Bueno, pero eso, mira, Uno se acostumbra a todo, ¿no? eso no era lo importante. O lo Sí, importante cuando yo llegué a Córdoba de que mi alimento eran patata y cebolla y aceite de oliva. Eso era mi alimento. Pero que no era lo importante. Lo importante sí, era el flamenco. Y sí, sí, yo vivía en el paraíso. Para mí era el paraíso, ¿sabes? claro que sí, hombre, ¿cómo no? Mm. O sea, vivir en ese ambiente para una persona que ama el flamenco tiene que ser como dices tú, el paraíso. Sí, sí. Mm. Mm. Bueno, y entonces vuelves a España en 2003, ¿por qué? Porque ya estoy harto de estar en Finlandia y todavía estábamos junto con mi mujer, nos volvimos aquí, luego nos separamos y yo, yo tenía la necesidad bueno, antes de venir, desde que descubrí el flamenco o desde que me metí en el flamenco, yo estuve durante 15 años que solo tocaba el flamenco, solo escuchaba el flamenco, ni siquiera escuchaba otro tipo de música. Pero después de 15 años empecé a sentir la necesidad de otro tipo de expresión, de tocar con otros músicos, de improvisar, y volví a escuchar los vinilos, algunos vinilos que tenía de antes. Entonces ya empecé digamos, pero con la guitarra flamenca, con la técnica de la guitarra flamenca, con una guitarra flamenca, pero formé un grupo de más, digamos, lo que se podría llamar flamenco jazz hoy en día. Y, y luego, en el 2003, vuelvo a Córdoba y luego me entero que hay en el Conservatorio de Córdoba, en el Conservatorio Superior, que ya han puesto, digamos, como de manera oficial guitarra flamenca como asignatura. Entonces consigo entrar allí y sacó la carrera oficial de guitarra flamenca, lo cual luego me permite más tarde estar en Madrid, en un conservatorio, durante 10 años de profesor de flamenco. Y eso, a través de ahí, pues me vengo para Madrid. Vale, Y vale, vale. hasta ahí siempre había estado en Córdoba. Claro, claro.
Y bueno, ya, y entonces 10 años en Madrid, ¿desde qué año? Desde el 2000, Vine a Madrid en el 9, en el 2009. 2009 hasta 2019. Y durante todo este tiempo imagino que has estado con proyectos y grupos. Sí. Y también eres compositor, ¿verdad? Bueno, yo no me considero realmente compositor. Me suena esa palabra, me suena como algo como muy grande para lo que yo hago, pero Bueno, no me identifico como compositor, pero sí por necesidad consigo armar temas, ¿sabes? Para tocar. Y tengo unos cuantos de discos. De hecho, estamos sacando ahora, que saldrá de aquí a un par de semanas, un disco de flamenco, el primero que saco en mucho tiempo, exclusivamente en 15 años, que exclusivamente de flamenco. Un disco que se llama Siete Mares y son siete toques, siete temas, y la instrumentación es flauta, guitarra y cajón. Y la flauta en un concepto que yo creo que no, no es muy usual en el flamenco, de flauta y guitarra, pero como de igual de importancia, protagonistas los dos, no solamente como un, un instrumento para aportar algo de color, sino que la flauta y la guitarra igual de protagonistas. sí, qué guay. Bueno, ¿y para cuándo sale el disco? Pues yo creo que de aquí a un par de semanas o como mucho un mes, en noviembre yo creo que estará en las plataformas y también vamos a hacer un Y formato físico. esto bajo el grupo de Aurora Clara, ¿verdad? No, O tú, eso es, Aurora Clara es el grupo de fusión, digamos, de ah, jazz vale, rock, que tenemos cuatro discos. Pero esto va a ser como Raúl Manola y Juan Carlos Aracil, que es es el flautista de Aurora Clara. Y vale. el flautista que conocí yo cuando vine a Madrid en el 2009. Y en ese mismo año grabé un disco aquí en Madrid que se llama Guitarra Adentro, en abril de 2009. Y ahí ya participó Juan Carlos, o Juanqui, como le decimos. O sea que llevan desde el 2009, sí, un montón de años ya. Sí, sí, eh, con este hombre que es uno de los mejores flautistas de España. vale, vale, vale. Pues Mm. fantástico. Es excepcional. Pues nada, Y mira que habrá hay buenos músicos. cuando salga el disco me mandas el enlace. Sí, No por de supuesto. Spotify porque no tengo Spotify, pero bueno, Tampoco. dices, mira, ya está el disco y lo busco. Mm. Lo busco en el YouTube, que tengo el premium de YouTube, porque Spotify nunca lo llega a entender y ya lo borré. Me pasa Definitivamente. lo mismo. Yo uso este YouTube Premium también. Exactamente. Es que yo me gusta más el formato. No, Spotify nunca lo llegué a entender. Mm. Cada vez que daba un enlace, me salía otra canción. Digo, no, esto no me gusta. Tenías que pagar, digo, no, yo no. Sabiendo lo que pagan al final a los músicos, digo, yo no los voy a pagar. Así que Spotify lo tengo, ni siquiera lo tengo en mi móvil, o sea, ni lo tendré porque no lo entiendo, no me gusta. Pues nada, eso me dices cuando salga y ya, y lo escucho, porque me encanta escuchar álbumes nuevos de gente. Ujú. Así que, bueno, entonces, hemos llegado hasta el día de hoy, has estado pues todo este tiempo. Ahora está, me dices, en el Escorial. Sí. Desde cuando te mudaste, ¿por qué te mudaste? Hace un año, en septiembre del año pasado. ¿Pero Porque para dar clases allí o no, pues eh, mira, es que yo estuve 7 años viviendo en un mismo piso en Madrid, en Moratalaz, con mi hija. Pero mi hija se fue a Londres a estudiar, que sigue allí,
ahora ella es bajista y trabaja allí, toca allí. Y luego lo del conservatorio, el trabajo ese pues se acabó y yo pensé que es buen momento, esto fue hace 4 o 5 años, buen momento de cambiar un poco porque ya lleva mucho tiempo en el mismo sitio. Mm, Y me fui a Málaga, pero coincidió también de que tengo un proyecto con una bailadora, Aileen Vallas se llama, y tenemos un dúo que se llama Flamenco Danza y hemos estado viajando a Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y entonces el año pasado, bueno, sí, hace un año, hace 2 años, eh, yo estuve 2 años en Málaga, pero estaba muy poco tiempo en Málaga porque siempre estaba viajando. viajando por el mundo. Y al final dejé la habitación que tenía alquilada en Málaga y desde diciembre, hace 2 años, hasta septiembre del año pasado, no tenía ningún lugar fijo porque estaba como siempre viajando a Australia, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Edimburgo, ¿sabes? Hasta que ya decidí volver a Madrid, porque en Madrid tenía a mis músicos de la banda y todo eso. Pues conseguí, a través de un amigo, pues conseguí esta, vi- de- este, esta vivienda aquí en el Escorial, que es algo tan bonito aquí, que yo no me quiero ir a Madrid, estoy a 1 hora de Madrid, pero tengo aquí, subo 10 minutos y estoy aquí en los montes, en los Pinares y la sierra, y es otra cosa vivir aquí. Sí. ¿Sigues teniendo una casa que no tiene vecinos o en este caso ya tiene vecinos? Bueno, hay vecinos que no puedo tocar a cualquier hora. No. Tampoco me hace falta porque yo me he adaptado a dormir de noche y vivir de día. Sí, bueno, Mm. ya este Mm. tipo de vida ya, bueno, cuando se es joven da igual, pero llega un momento que dice ya necesito dormir. Me gusta levantarme y temprano y ver el sol salir, porque aquí esto es una buhardilla y tengo la ventana que me da justo eh, eh, orientación veo salir el sol y me gusta. Qué guay, sí, sí, eso es vamos, suena precioso. Bueno, pues Raúl, yo creo que hemos cubierto más o menos tu trayectoria desde que empezaste Sí, hasta ahora el día estoy de hoy. también. Ahora estoy muy activo también con la banda, con Aurora Clara. Ahora tenemos el mes de noviembre, tenemos varios conciertos por aquí, por Madrid también un festival en un pueblo de La Rioja. Y, y luego ya, pues el año pasado tenemos en la primavera, tenemos también planeado grabar otro disco, hay material nuevo y vamos a seguir con Aquí esto. tienes como tres proyectos, mm, los tres proyectos con los que trabajas muchísimo, Sí, por lo que he entendido. sí, más o menos sí, lo cual no es nada fácil porque tocar la guitarra eléctrica, jazz rock o tocar flamenco, eh, son instrumentos completamente diferentes y son muy exigentes. Entonces, es un poco complicado de llevar todo eso a la vez. Entonces va un poco como que ahora me concentro más en una cosa, luego hago lo otro y llevarlo simultáneamente es muy complicado. A mí por lo menos me resulta. Puedo imaginar. Bueno, pues nada, agradecerte muchísimo el tiempo. ¿Tienes alguna cosa que quieras añadir, que se te haya olvidado, que no hayamos mencionado? No, sí, 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 si para los que estéis en Madrid, pues el día 9
Tenemos el domingo, día 9 de noviembre. Tocamos en el centro de Madrid y otro el 27. O sea que miren tenemos una página web que es auroraclara.com y Ujú. ahí hay mucho material y ahí también anunciamos también en las redes sociales, pero también tenemos la página web, que si te interesa este tipo o ese tipo de música así estilo años 70, con sensación de riesgo, y no está todo demasiado pulido, pues que vengas a vernos en directo. Que la Per- música es para tocarla en directo, sobre todo. Bueno, pues nada, que muchísimas gracias de nuevo. Muchas gracias a ti, Ana. Y nada, ya espero conocerte algún día, a ver si te vienes por aquí, por Tenerife, a tocar. A Si ver vienes, si... avísame y así nos conocemos en vida real. Venga, claro que sí. Bueno, un beso. Un Mua. beso. Gracias. Que tengas buen día. Chao. Igualmente. Chao.